Buenas tardes, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy vamos a empezar el programa con una duda que nos ha hecho llegar una alumna que nos pedía concretamente que cómo se pasaba una recta que nos la da en forma explícita, es decir, formada por dos planos. ¿Por qué formada por dos planos? Lo explica, aprovecho. Estos son dos planos que forman como un sistema de ecuaciones, ¿vale? Un sistema de ecuaciones que es un sistema compatible indeterminado, ¿vale? Y el corte de dos planos, si os fijáis aquí, dan como una recta, ¿vale? Es decir que estos son dos planos que forman una recta, ¿vale? Y de esta forma la alumna nos pedía que cómo éramos capaces de pasarlo a paramétrica, ¿vale? He escogido este problema sencillito porque así te voy a explicar, porque el problema concretamente me pide que calculemos el valor de m para que la recta y el plano sean perpendiculares, ¿vale? Y después la distancia que hay entre la recta y el plano. Vale. Vamos a empezar con la duda de la alumna, que era cómo pasamos esta recta paramétrica, ¿vale? Como ya os he anticipado, es un sistema compatible determinado, es decir, tiene infinitas soluciones. Así que hay una de las incógnitas que no podemos calcular. Siempre aconsejo que cogáis la incógnita que esté en las dos ecuaciones. En este caso, como la y está aquí y está aquí, a la y la llamamos, por ejemplo, lambda. Y la x será menos 2 menos lambda. Y en este caso la z será 5 más lambda. Vale. Así de sencillo pasamos esta recta a paramétrica. Otra forma sería haciendo el producto vectorial, lo de IJK, poniendo los vectores de cada plano que forman la recta, y me tendrían que salir lo mismo que tenemos aquí, es decir, menos 1, 1 y 1. Vale. Si lo hacemos de esta forma sencilla, os aconsejo, como una de las incógnitas no puedo calcularla porque es un sistema compatible indeterminado, escojo la variable que esté en las dos ecuaciones. Vale, en este caso está la y aquí, y lo que hago es a la y la llamo lambda, y despejo la x y la z en función de la lambda. ¿Qué consigo de aquí? Pues consigo varias cosas. Uno, el punto de R, que por ejemplo vamos a llamarlo, vamos a ponerle R mayúscula. Vale, el punto sería menos 2, 0 y 5. Y también tenemos el vector directo de R, que sería menos 1, 1 y 1. Si nos hiciera falta, también tendremos lo que se conoce como el punto genérico de R, que sería poner la recta tal cual en forma de punto. Y estos serían todos los puntos que conformarían mi recta, ¿vale? Yo siempre, vamos, si queréis algún día que haga algún ejercicio más de vectores más en profundidad, veréis que yo siempre lo hago en forma paramétrica, ¿vale? Entonces, si queréis que algún día haga un problema un poco más complicado, ya sabéis, al email del programa que aparece en pantalla, o unís al Classroom del programa con el código, ¿vale? Y mandáis cualquier problema que queráis que haga. Vale. En este caso, aquí me interesa, perdón, el punto de aumento vamos a dejarlo ahí quieto, lo que me interesa es el vector. ¿Por qué? Para que la recta y el plano que tengáis sean paralelos, es decir, tengo aquí la recta, yo sí me lo dibujando, pero vamos, más o menos lo veis, ¿vale? El vector directo de la recta siempre va en la dirección de la recta, y si este es el plano, el vector normal del plano es perpendicular a dicho plano. Por lo tanto, para que la recta y el plano sean perpendiculares, el vector directo de la recta tiene que ser perpendicular al vector normal del plano. ¿Qué significa eso? Pues que si primero vamos a sacar de aquí el vector normal, os recuerdo que el vector normal, si tengo un plano que normalmente tiene esta forma general, el vector normal no es más que los coeficientes que están multiplicando a la x y a la z. Es decir, en este caso el vector normal que tendríamos aquí sería 2, 1 y menos m. Vale, entonces para que esta recta sea perpendicular a este plano, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el vector directo de la recta, lo multiplicamos escalarmente por el del plano y lo igualamos a 0. ¿Vale? Es decir, que en este caso sería
menos 1, 1 y 1 por el vector del plano escalarmente. El producto escalar no lo hemos hecho aquí nunca, lo explico brevemente, es multiplicar la x con la x, la y con la y y la z con la z, ¿vale? Así que sería menos 1 por 2, menos 2, 1 por 1, 1 es y más 1 y 1 por menos m, menos m. Y esto lo igualamos a 0, ¿vale? Si os fijáis aquí va a quedar menos 1 y menos m igual a 0, es decir, la m tiene que valer 1. Perdón, menos 1, ¿vale? Si cuando la m vale menos 1, este plano y esta recta que lo hemos pasado a paramétrica serían paralelos, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque sus vectores el vector directo de la recta y el vector normal del plano serían perpendiculares. Y por último nos pide la distancia de la recta R al plano. Vale, como la recta y el plano son perpendiculares para m igual a 1, que es lo que me dice el ejercicio, ¿vale? Es decir, la distancia de la recta al plano la podemos simplificar como la distancia de cualquier punto de la recta a mi plano, ¿vale? Es decir, que para calcular la distancia, como son paralelos, puedo coger cualquier punto de aquí y hacer la distancia de un punto a un plano. Como ya tenemos el punto que hemos sacado de la recta en paramétrica, simplemente tendríamos que sustituir el punto en la fórmula, ¿vale? Pongo aquí la formulita de la distancia de un punto a un plano no es más que el valor absoluto. Aquí ponemos el plano y aquí ponemos el valor del punto en la x, en la y y en la z. Y aquí abajo va el módulo del plano. Vale, es decir que en el plano vamos sustituyendo el punto que tenemos aquí, es decir que sería 2 por menos 2 más 0, y ahora sería menos 1 por 5, es decir, menos 5. Todo esto recuerdo que en valor absoluto. Y aquí abajo iría el módulo del plano, que sería 4 más 1 más 1. Aquí me va a quedar menos 9, que lo ponemos en valor absoluto, que sería 9 partido de la raíz de 6. ¿Vale? Y esta sería la distancia de la recta al plano. Como son paralelos, lo repetí, hemos cogido el punto que teníamos de la recta en paramétrica y hemos hecho la formulita de la distancia de un punto en plano, es decir, hemos simplificado el problema. ¿Vale? Yo he querido coger este problema porque era sencillito, sobre todo la duda era de cómo pasamos de esta forma, de la forma explícita, a la forma paramétrica de la recta, que nos preguntaba la alumna, y lo voy a repetir. Como tenemos un sistema compatible determinado, donde no podemos calcular todas las incógnitas, hay una de ellas que queda en función, dos de esas variables quedan en función de una de ellas, que no podemos calcular. ¿Cuál es la que no podemos calcular? Yo siempre aconsejo que cojáis las dos que aparecen tanto arriba como abajo. Le damos lambda, t, lo que queráis, ¿vale? Y despejamos las otras variables. Y así sacamos el vector y la recta, ¿vale? Hasta aquí la duda que nos habían planteado. Yo he cogido este problema muy sencillito para explicar la duda y explicar un poquito más, es decir, explicar cómo es el vector normal de un plano y explicar la distancia entre un punto y un plano. Y ahora seguimos con más contenido aquí en el Profesor de Ciencias.
Bueno, ahora seguimos con un poquito de química y he juntado un par de dudas que me ha llegado tanto de un alumno de ESO como de una alumna que está en segundo de bachillerato. El alumno de la ESO me preguntaba que cómo era la configuración electrónica y cómo se calculaban los protones y electrones cuando teníamos un isótopo, o en este caso un ion del cloro negativo. Y hay una alumna de segundo de bachillerato que nos preguntaba qué significaba el número cuántico del último electrón diferenciador o de los electrones de valencia. Vale, entonces, he cogido el mismo problema y vamos a hacerlo completito, ¿vale? Así resolvemos la duda de los dos alumnos a la vez. Vale, vamos a empezar con lo fácil, que es los protones, electrones y neutrones, ¿vale? En este caso me da el cloro menos, es decir, me da el ion del cloro menos, me da el número másico, que os recuerdo que el número másico son los neutrones más los protones, es decir, el número de neutrones más el número de protones, y también nos da el número atómico, que el número atómico es el número de protones, ¿vale? El número atómico es lo característico de un electrón, os lo recuerdo, ¿vale? Es decir, en la naturaleza existen varios isótopos de cloro, pero todos esos isótopos tienen el mismo número atómico, ¿vale? Que es el número de protones. Por regla general, el número de electrones normalmente coincide con el número de protones, salvo que esté cargado negativo o positivamente, ¿vale? Si está cargado negativamente, entonces tiene un electrón más de lo que tiene normalmente. Si está cargado positivo, tiene un electrón menos, ¿vale? Vale, entonces en este caso, como me dan el número másico, que es 36, y me dan la Z, que es 17, automáticamente el número de protones será 17, ¿vale? Vale, ¿cómo averiguamos entonces los electrones? En este caso los electrones sería 17 más 1 porque está negativo. Entonces tendría 18 electrones, ¿vale? Vale, mientras el número de neutrones lo vamos a averiguar del número másico, que sería el número másico menos el número de protones. Así sería 36 menos 17. ¿Vale? Así es como calculamos el número de protones, que os recuerdo que es igual que la Z. Los electrones normalmente coinciden con el número de protones, pero en este caso, como es negativo, le tenemos que sumar un electrón más. Y los neutrones lo calculamos a través del número másico, que es el número de neutrones más el número de protones. Restando 36 menos 17 me salen 19 neutrones. ¿Vale? Así calcularíamos los protones, electrones y neutrones. Vale. Ahora, para la configuración electrónica, lo que se tiene en cuenta es el número de electrones, ¿vale? En este caso tenemos 18 electrones, ¿vale? Para el cloro menos, ¿vale? Yo voy a hacer un principio para 17 electrones, que sería la configuración del cloro normal, ¿vale? Vale, para hacer la configuración electrónica, seguramente os habrán enseñado esta tablita, que es ponerlo todos los numeritos aquí. ¿Vale? Estos no son más que los niveles de energía, lo digo para los de bachillerato y para los de la ESO. Estos son los orbitales, es decir, el orbital S que le caben 2 electrones, al orbital P que le caben 6, al orbital D que le caben 10 y al orbital F que le caben 14, ¿vale? Esto os lo tenéis que aprender para después en el examen saber cómo tenéis que ir llenándolo. ¿Vale? Es decir, ¿cómo lo vamos llenando? Se va llenando en este orden. ¿Vale? Vale, en este caso hacemos primero el del cloro. Empezamos. 1S2, ya tengo 2, ¿vale? Tengo que llegar hasta 15 más. 2S2, ya tengo 4. 2P6, ya tengo 10. 3S2,
Vamos así, después nos saltamos al 3p6 y vamos a parar aquí y vamos a empezar a contar lo que tenemos, ¿vale? En este caso tendríamos 10 y aquí tendríamos 18, es decir, que aquí tendríamos que poner, en vez de 6, 5, ¿vale? Y contamos, sería hasta aquí 10, 12 y 5, 17 electrones, ¿vale? No hace falta que lo llenéis, es decir, aquí ponga 3p6, tenéis que coger o tenéis que llenar hasta que os lo digan, ¿vale? En este caso p5, ¿vale? Vale, pero yo no tengo 17 electrones, este sería el cloro en su estado fundamental, sino que tengo un electrón de más porque tengo el cloro menos. Entonces la configuración electrónica sería exactamente la misma, pero poniendo aquí un electrón más, por lo tanto serían 18 electrones, que es lo que tiene el cloro menos, ¿vale? Vale, ¿por qué quería poner cloro? Para explicaros una cosilla más, ¿vale? Para que ya que aprovechamos. Vale, aquí me faltaría un electrón para completar lo que se conoce como el octeto, ¿vale? La regla de Lewis. Es decir, normalmente el cloro lo que admite es un electrón para completar el octeto. De ahí que nos lo den el cloro menos, ¿vale? Que sería lo que a veces os pregunta el ion más estable, ¿vale? Es decir, el ion más estable es para completar el octeto. Esto no lo pregunta el ejercicio, pero yo lo he querido simplemente explicar para que lo sepáis, ¿vale? Vale. Y ahora si hacemos lo de los números cuánticos, que nos preguntaba la alumna de bachillerato. Vale. Hago aquí un breve repaso de los números cuánticos. Los números cuánticos son 4. Tenemos el principal, que lo llamamos n. Tenemos el secundario, que lo llamamos L, que es lo que me indica el tipo de órbita. El m, que se conoce como el número magnético, ¿vale? Y lo que me marca es el subnivel que tenemos. Y por último tengo el número de pi. La n, que es el principal, puede ir desde 1 hasta 7, que son, curiosamente, está hecho así, son las 7 filas de la tabla periódica, ¿vale? Es decir, que son los 7 niveles de energía que hay. La L, sin embargo, puede valer desde 0 hasta n-1, es decir, que si tenemos la n2, pues será entre 0 y 1, la L, ¿vale? Y normalmente la L, cuando la L vale 0, tenemos el tipo de orbital S. Cuando la L vale 1, tenemos el orbital P. Cuando la L vale 2, tenemos el orbital D. Y cuando vale 3, F. Y ya a partir de ahí empiezan a repetirse. Vale. Y ahora la M va desde menos L, pasando por el 0, hasta el L, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, tenemos 2, sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿vale? Y esto básicamente lo que me indica es el subnivel, ¿vale? Es decir, cuántos electrones tenemos o cómo está girando ese tipo de orbital, ¿vale? Se llama subnivel, ¿vale? Y después nos queda el más facilito, que es el spin, que en este caso simplemente vale más o menos un medio. Y esto, para los que estéis en segundo, sonará el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué significa eso? Que no puede haber dos electrones iguales en el mismo subnivel, ¿vale? Entonces, si en un subnivel caben 2 electrones, uno será más un medio y el otro será menos un medio. Y es porque no puede haber 2 electrones iguales. Vale, volviendo a nuestro caso, ¿cómo saco de aquí la información? Cuando me pregunta el electrón diferenciador o el electrón de valencia, siempre se indica los electrones de la última capa, ¿vale? Es decir, cuando me dice electrón de valencia, cojo cualquier electrón de la última capa o del último nivel, y cuando se dice diferenciador, me indica el último subnivel que hay, ¿vale? Vale, en este caso, mi n valdría 3, porque acaba en un 3p5. Si os fijáis ahora como un p y el p vale 1, mi L valdría 1, y mi M podría valer o bien menos 1, 0 o 1, y la S más o menos un medio, ¿vale? Cualquier combinación posible, que sea de aquí, por ejemplo, 3, 1, menos 1 y más un medio, nos valdría. También nos valdría si ponemos 0 aquí, o ponemos aquí el 1, o menos un medio, ¿vale? Es decir, cualquier combinación que hagáis, por ejemplo, voy a escribir otra, 3, 0, perdón, 1, 0 o menos un medio. Es decir, cualquier combinación posible que hagáis de estos números
me daría el electrón diferenciador. Si me preguntaran por los electrones de valencia, tendría también que tener en cuenta los S, ¿vale? Pero simplemente me preguntan el diferenciador, que es el último subnivel lleno, ¿vale? Y hasta aquí he resuelto las dos dudas que nos han hecho llegar, que era la configuración electrónica, cómo se calculan los protones y electrones cuando tenemos un ion, y he resuelto otra duda que era el número cuántico del electrón diferenciador. Y ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Los átomos son las partículas que constituyen la materia. Existen muchos tipos distintos de átomos, pero todos tienen algo en común. Están formados por 3 partículas subatómicas: los protones, que tienen carga positiva, los electrones, que tienen carga negativa, y los neutrones, que no poseen ninguna carga. En cada átomo, los protones y los neutrones se posicionan en el núcleo, el cual se ubica en el centro, mientras que los electrones están continuamente desplazándose y girando alrededor del núcleo, en lo que llamamos la corteza. Existen muchos tipos de átomos diferentes. Cada uno posee una cantidad distinta de protones, electrones y neutrones. Para representarlos y diferenciarlos, se utilizan letras y 2 números, el número másico y el número atómico. Veamos de qué se trata. La letra X es el símbolo del elemento químico, la letra A es el número másico y la letra Z es el número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones que posee el átomo, mientras que el número másico indica la cantidad de protones más neutrones que tiene el átomo en su núcleo. Veamos un ejemplo. Como dijimos, las letras Na indican el nombre del elemento químico, que en este caso es el sodio. Z, el número atómico, es 11. Esto nos indica que el sodio tiene 11 protones. Al ser un átomo neutro, posee el mismo número de protones que de electrones. Esto significa que tiene también 11 electrones. Si vemos el número másico A y conocemos el número de protones, podemos calcular el número de neutrones. ¿Cómo? Restando. A menos Z igual el número de neutrones. 23 menos 11 igual 12 neutrones. Entonces, un átomo de sodio está formado por 11 protones, 11 electrones y 12 neutrones. Y hasta aquí el programa de hoy, donde hemos resuelto un problema que nos preguntaban cómo pasábamos una recta de explícita paramétrica, y hemos explicado varias dudas de química que nos han hecho llegar en el mismo problema, ¿vale? De números cuánticos, configuración electrónica y protones y electrones. Espero haber resuelto las dudas y hasta aquí el programa de hoy. Os recuerdo, cualquier duda al email del programa o uniros al Classroom del programa y mandarlo por ahí. Y hasta la semana que viene.